Hello everybody, welcome to another new class. Bienvenidos a otra clase de repaso. En esta ocasión vamos a repasar las TAT questions. Y como lo dice aquí, estas son preguntas de estilo corto. Fíjense muy bien, esto es muy importante. Y son utilizadas para reafirmar lo anteriormente dicho. Además de que se plantean al contrario de lo que se dijo. Ahorita más adelante vamos a ver el significado de esto. Muy bien, continuando, pues nos dice aquí, estas preguntas se pueden utilizar en un sinfín de tiempos y modalidades y sus equivalentes en español son sí, no, cierto, verdad, no es así, etcétera. Es muy importante destacar que son equivalentes, no son traducciones exactas. Entonces, esto es muy importante que nos quede claro. Y pues obviamente no van a ser traducciones exactas como decir she is married, yes, no, cosas por el estilo, no. Ahora bien, para esto pues nos deben de quedar claros tanto los tiempos en los que vamos a manejar. Por ejemplo, tag questions con verbo to be. Primeramente aquí tenemos lo que es una frase en afirmativo. Carla is in a band. Entonces, la manera en cómo vamos a preguntar, para tratar de reafirmar lo que anteriormente se dijo, vamos a plantearlo al contrario de lo que se dijo. Como les decía hace rato, si estamos aquí hablando en afirmativo, entonces la pregunta tiene que ser planteada en negativo. Entonces, ¿cómo vamos a plantear en negativo? Pues utilizando en este caso lo que nos está indicando el tiempo, que es el is. Entonces, si is está en afirmativo, plantearemos la pregunta en negativo, isn't. Al igual que vamos a poner el pronombre personal que corresponde. En este caso, ¿cuál es el pronombre personal de Carla? Pues she. Entonces, así queda estructurada la pregunta, isn't she? Entonces, es muy importante que nos quede claro que si estamos diciendo Carla is in a band, no vamos a plantear la pregunta diciendo is she, no, sino vamos a decirlo isn't she. Ahora bien, aquí mismo les planteo esta frase, pero en negativo. Carla isn't in a band. Entonces, como está en negativo, tenemos entonces que plantear la pregunta en afirmativo. ¿Is she? Ahora bien, aquí puede presentarse algún cierto conflicto con el I am. Entonces, vamos a ver. I am not hungry. Entonces, la pregunta la tienes que plantear en afirmativo, ya que la frase está en negativo. Y debe quedar así. Am I? Ahora, si tú estás afirmando I'm hungry, pues entonces debes de plantearlo en negativo y la forma sería así. Am I not? Ahora, para are, pues va a ser they are brothers. Aquí estamos afirmando. La pregunta tiene que ser en negativo. Entonces, aren't. Y, bueno, aquí no hay pierde. Tenemos el pronombre personal que sería they. Aren't they? Or they aren't brothers. Entonces la pregunta la tenemos que plantear de esta manera. Are they? Después, ahora vamos a ver las tag questions con el verbo to be, pero en pasado. ¿Sí? En vez de utilizar is or are, vamos a utilizar was o were. Entonces, por ejemplo, Jenny y Lalo. Aquí estamos hablando de dos personas, por lo cual les corresponde were. ¿Sí? Entonces, Jenny y Lalo were married. Estamos aquí afirmando, entonces la pregunta tiene que ser planteada en negativo. Weren't. ¿Y cuál es el pronombre personal de Jenny y Lalo? Pues they. Entonces, weren't they? O por ejemplo, Vicky wasn't sick. Vicky no estaba enferma. Entonces, aquí estamos en negativo. Pues la pregunta entonces se tiene que plantear en afirmativo. Was. ¿Y cuál es el pronombre personal de Vicky? Pues she. Entonces, was she. Ahora bien, tag questions con simple present. Muy bien. Acuérdense que aquí utilizamos auxiliares como
do, don't, does, doesn't. Entonces, por ejemplo, Eddie doesn't study French. Eddie no estudia francés, estamos negando, entonces la pregunta tiene que ser, claro, en afirmativo. Does, ¿y cuál es el pronombre personal de Eddie? Pues he, entonces, does he. En tanto que aquí estamos afirmando, you work so well. Tú trabajas muy bien. Entonces, si es que estamos afirmando, planteemos la pregunta en negativo. Don't you? Aquí no hay pierde porque ya estamos utilizando directamente el pronombre personal. The questions con simple past. Jacqueline didn't come. Did she? Sí, aquí estamos en negativo. Hay que ponerlo en afirmativo. Aquí cabe destacar que no hay pierde con el simple past, ya que utilizamos did o didn't. They studied for the weekend. Ellos estudiaron por el fin de semana. Entonces estamos afirmando didn't they. Después vamos a ver the questions con otros tiempos y modalidades. ¿Sí? Aquí solamente les estoy poniendo algunos. Hay bastantes. Tenemos, por ejemplo, Fernanda will travel next month. Aquí mismo está subrayado lo que nos va a indicar ese tiempo. Entonces, will. ¿Cuál es el negativo de will? Won't. ¿Cuál es el pronombre personal de Fernanda? She. Won't she? Andrea is going to help you. Andrea te va a ayudar. Estamos utilizando is. ¿Cuál es el negativo de is? Isn't. ¿Cuál es el pronombre personal de Andrea? She. Entonces, isn't she? Cynthia hasn't arrived yet. Cynthia no ha llegado aún. Estamos utilizando hasn't. ¿Cuál es el afirmativo de hasn't? Has. ¿Y cuál es el pronombre personal de Cynthia? She. Entonces, has she? Daniel and Kevin have been good friends. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el negativo de have? Haven't. ¿Cuál es el pronombre personal de Daniel y Kevin? They. Entonces, haven't they? Armando should study more. Estos ya son modal verbs. Entonces, ¿cuál es el negativo de should? Shouldn't. ¿Cuál es el pronombre personal que corresponde a Armando? He. Entonces, shouldn't he? Carolina must give the homework. Carolina debe dar la tarea. ¿Cuál es el negativo de must? Mustn't. ¿Cuál es el pronombre personal de Carolina? She. Y por último vamos a tener este último ejemplo. Alberto would come. Alberto llegaría. ¿Cuál es el negativo de would? Wouldn't. ¿Cuál es el pronombre personal de Alberto? He. Y entonces, como lo estamos notando aquí, y es muy importante volver a recalcar esta situación. Si tú estás hablando en afirmativo, la pregunta la planteas en negativo. O si tú estás hablando en negativo, la pregunta la planteas en afirmativo. Y hasta aquí llega nuestro video repaso del día de hoy. Espero les haya sido de mucha utilidad. Nos vemos pronto.